Buenas tardes, hermanos. Dice la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a clamar a Dios en esta tarde. Gracias, Padre, te damos una vez más, Señor. Estamos siempre agradecidos contigo, Padre. Reconocemos que de ti proviene todo. Y, Señor, queremos depender de ti en todo. Padre, ayúdanos y enséñanos a través de tu palabra y que tu Santo Espíritu nos dirija, por favor, en esta tarde para adorarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero hacer una lectura en el Salmo 38 que vamos a ver esta tarde. Solo son algunos versículos, hermanos. Dice la palabra de Dios: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Pero yo estoy a punto de caer, y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad, y me contristaré por mi pecado. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Hola, muy buenas tardes, hermanos. Dios me les bendiga. Hoy vamos a meditar, hermanos, un tema muy importante y muy interesante. Les voy a invitar a que meditemos el Salmo número 38. Pero antes de comenzar esta meditación, les quiero pedir que hagamos una oración para que sea el Señor el que nos guíe en esta meditación. Señor, Padre amado, le damos gracias porque podemos abrir tu Biblia y nos enseñas en ella, nos instruyes, Padre. Gracias por ello. Ahora, Padre, quiero rogarte que tú hables a nuestros corazones, como tú me hablaste cuando preparaba esto. Háblanos a todos, Señor, háblanos de tal forma que podamos ver lo que tu palabra trae para nosotros. No sé yo el que hable, sino seas tú, pues te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar, hermanos, preguntándoles: ¿qué necesita una persona para ser verdaderamente feliz? ¿Qué necesita una persona para ser verdaderamente o para sentirse verdaderamente completa, realizada? ¿Qué necesita? Les voy a contar la historia de un hombre que parecía ser que tenía todo para ser feliz. En primer lugar, este hombre tenía una muy bonita familia. Digamos que no le faltaba esposa y sus hijos estaban muy bonitos, más que chulos. No solo lo decía él o su mamá, sino lo decía la demás gente. ¿Con eso ya se puede ser feliz? Para algunos quizás sí. Este hombre no solamente tenía una bonita familia, también tenía un empleo, el empleo que a él le gustaba hacer, y lo hacía muy bien. Imagínense, trabajar en lo que te gusta, que te paguen por lo que te gusta hacer, y todavía que lo hagas muy bien. Pues eso está de lujo. Eso sirve para muchos para ser feliz. Este hombre no solamente tenía esas dos cosas, tenía una tercera, que tenía la solvencia necesaria para pagar cualquier proyecto, pagar cualquier gusto, pagar cualquier cosa que él quisiera tener o la experiencia que quisiera vivir. No le faltaba. Para algunos, esto era suficiente para ser feliz. Este hombre no solamente tenía esas tres cosas, tenía algo más. Era admirado por sus vecinos, era admirado por su gente, sus familiares, la gente que estaba cerca de él, lo quería, lo amaba. Lo veían y con una sonrisa lo recibían. Eso para muchos puede ser algo que les cause felicidad. Había algo más, una sexta cosa. Este hombre tenía todo lo anterior y aparte gozaba con el favor de Dios. Este hombre clamaba al Señor y no tenía que esperar para que el Señor lo atendiera. Luego lo atendía. Digamos que no tenía que hacer cita. Tenía una puerta giratoria que lo permitía entrar y salir a la presencia de Dios cuando él quisiera. ¿Qué le faltará a un hombre así, que tiene todo lo anterior para ser feliz? En apariencia, podemos decir que nada,
tenía todo para estar bien, sentirse realizado, feliz, contento. Podemos decir que a ese hombre no le faltaba nada. Y sin embargo, este hombre, a pesar de todo lo anterior, se sentía agobiado, triste, cansado. La historia que les estoy contando, hermanos, es la historia del rey David. Del rey David cuando escribió el Salmo número 38. Es la historia del rey David, de un rey David que no estamos viendo en las victorias, en los momentos felices, sino que escribe en un momento cuando él siente todo lo contrario a satisfacción. Estaba triste, agobiado, apesadumbrado. Por alguna razón que no se especifica en la Escritura, el rey David estaba sumamente abrumado. Hoy vamos a ver, hermanos, algo que nos va a enseñar profundamente el Salmo número 38. Un tema que a veces pasamos por alto, pero que puede producirnos, llevar una carga, traer algo sobre sí, algo que no nos impida estar bien, estar contentos, estar satisfechos. Hoy vamos a meditar un tema que muchas veces pasamos por alto y no se imaginan cuánto nos puede aliviar de penas, cuánto nos puede quitar de problemas, de cosas que nos hacen llevar la vida con pena. Hoy vamos a meditar sobre la importancia de la confesión de pecados. Hoy vamos a ver, hermanos, 3 cosas que nos va a enseñar el rey David acerca de la diferencia entre una vida que confiesa sus pecados al Señor y una vida que no lo hace. Nos va a enseñar 3 cosas que nos van a delinear la abismal diferencia entre alguien que carga con su pecado, que no lo confiesa, y alguien que lo confiesa y se siente aliviado. Muy bien, vamos a ver. El Salmo número 38 dice, el primer versículo, es un salmo de David, dice: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí ha descendido tu mano. Lo primero, hermanos, que David nos va a enseñar en este salmo, lo primero que David nos va a hacer ver es el reconocer, hermano, reconocer que todo lo mal o todo el mal que hacemos ofende a Dios. Todo el mal, todo aquello malo que hacemos ofende a Dios. David comienza este salmo con una auténtica súplica, una súplica casi como de un niño que se acerca a su papá o a su mamá, que está por castigarlo y corregirlo. David dice en el primer versículo: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. David suplica que no ser castigado, no ser reprendido por Dios en su furia y en su ira. A ver, hermanos, convengamos, Dios puede castigar, e incluso es algo bíblico que el Señor al que ama reprende y al que quiere lo corrige. Convengamos que el Señor castiga, eso es cierto, pero no quiere decir que Él castigue con enojo o con furia o con ira, como dice aquí. El ser castigado por Dios y todavía ser castigado con furia y con ira, con furor, pues equivale a comer algo amargo, sencillamente cuando uno está pasando por una pena. Es algo totalmente terrible. David comienza este salmo diciendo: Señor, le suplica no ser castigado con ira y con furor. Versículo 2 dice: porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. David se lamenta amargamente por las manifestaciones de desagrado que Dios está teniendo con él. David expresa por alguna circunstancia que tiene una enfermedad. Versículo 3: no hay nada sano en mi carne,
a causa de tu ira. Y añade la otra parte, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. David expresa que una enfermedad le aflige, pero a la vez también reconoce que fue por un pecado que cometió que él está pasando lo que está pasando. David reconoce que la enfermedad es una consecuencia de un pecado. Y él está tan seguro porque dice, volviendo al versículo 2, dice, porque tus saetas cayeron sobre mí. David siente literal que una flecha, una saeta, que es como una flecha pequeña, le cayó de Dios directamente para él, y como si un niño recibiera el empuje de un adulto con violencia. Uno puede empujar cariñosamente a un niño, pero con violencia uno puede hacer que se calle y se lastime. Pues literalmente así David se está sintiendo. La amargura que sentía David en este momento, aunado a la enfermedad, era también porque desfallecía su corazón. Hermanos, quienes conocemos a David, sabemos que David era un hombre, o fue un hombre que se caracterizó por su valentía, por su garra, por su osadía. David fue un hombre que, ante todo el ejército de la nación, hizo lo que nadie quiso hacer del ejército de toda la nación de Israel, que es enfrentar a un gigante. David fue el que se atrevió a hacer cosas que lo llevaron de ser un soldado raso a ser un general 5 estrellas, aquel que dirigiera todo el ejército del pueblo de Israel. Y sin embargo, David no se caracterizaba por ser alguien pusilánime, alguien temeroso, alguien que lloriqueara por cualquier cosa. En realidad no. Y sin embargo, en este punto, David está prácticamente gimiendo como un niño. Finalmente David va a reconocer que es por un pecado lo que él está pasando. Dice, a causa de tu ira no hay paz en mis huesos, a causa de mi pecado. Dice el versículo 4, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como una carga pesada se han agravado sobre mí. David reconoce que la culpa de lo que le está pasando es por algún pecado que no expresa aquí, y la Biblia no da luz a qué pecado se refiere. Lo cierto es que David sabe que él está pasando eso por un pecado. Admite que Dios se indigna con él por su pecado y finalmente reconoce que lo que le está pasando lo merecía. Ni siquiera está diciendo, no, es que yo no hice nada. David sabe lo que hizo. Finalmente expresa que la situación se ha vuelto tan insostenible como si estuviera alguien en un mar o en el mar, por ejemplo. Uno en un mar con marea tranquila, uno puede nadar, disfrutar el momento. Pero cuando el mar se encrespa, las olas suben, es difícil mantenerse a flote. Más si uno tiene a alguien a su lado. David siente que se está hundiendo. David siente que las cosas han llegado hasta su cabeza. Dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Él siente que está hundiendo. Finalmente David va a reconocer, en versículo 5, dice, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. David reconoce que en su locura, en su insensatez, en esa forma tan absurda de actuar, lo ha llevado a vivir una situación insostenible, tan insostenible como alguien que tiene una herida en un brazo, en una pierna, en una parte del cuerpo y que llega a infectarse. Así se siente David. David finalmente admite que el Señor se indignó por algo que él hizo malo. Lo reconoce, pero también siente que esa situación se ha vuelto insostenible. Hace tiempo, cuando era niño, conocí a un evangelista que hizo algo que me llamó la atención y me marcó para toda la vida. El evangelista traía un hilo, de esos hilos delgaditos, de esos que es para coser la ropa. Se le envolvió en las manos, le pidió a alguien que le envolviera una vuelta en su mano y le dijo a los niños, ¿creen que yo puedo romper este hilo?
Y los niños decíamos, pues sí, sí puedes, ¿no? Y decía, a ver, voy a intentarlo. Con fuerza lo hizo y lo rompió. Pero después le pidió a la persona que le estaba ayudando, ahora no me ates con una sola vuelta del hilo, átame con 2 vueltas. Lo ataron y nos dice a los niños, ¿creen que puedo romper esta atadura, estos hilos? Y todos decíamos, pues sí, sí puedes. Y pues sí, ¿no? Con mucho esfuerzo, se ve que hacía ejercicio el hermano, lo rompió. Pero después le pidió a la persona que le ayudaba a que le diera 10 vueltas el hilo en sus manos para que pudiera estar así, a ver si lo podía romper. Nos preguntó otra vez a los niños, ¿creen que puedo romper este hilo? Nosotros dijimos, sí, claro. Lo cierto es que ese hermano, 10 vueltas del hilo, se había envuelto algo tan pequeño que casi no se veía, pero algo difícil, sumamente difícil de romper. Después ya, él se desató las manos, alguien más le desató las manos, y ese día nos enseñó algo que yo veo aquí, que es lo que está pasando David. Y lo que pasa muchas veces en nuestra vida, cuando dejamos que el pecado y sus malas costumbres gobiernen nuestra vida. Primeramente, el pecado, decimos una mentira blanca, hacemos una broma que no debimos hacer, pensamos algo que no debimos pensar, que ofende a Dios. Pensamos que no es difícil de superar. Dijimos, ya, una cosa pequeña, no pasa nada. Sin embargo, cuando seguimos pecando, cuando el pecado se vuelve un estilo de vida, para nosotros va a llegar un punto en el que nos vamos a enredar. Pronto veremos que va a ser imposible dejar ese pecado. Pregúntenle a la gente que empezó fumando un cigarro. Años después, no puede dejar ese vicio. Ya no fuma solamente una cajetilla al día, fuma hasta más. Pregúntenle al que consume drogas, al que consume alcohol, al que consume pornografía. Pregúntenle al que adultera, al que roba, al que engaña. Todo empieza con algo pequeño y de pronto se vuelve algo que no se puede controlar. Finalmente, hermanos, se vuelve algo tan difícil, que más bien no se puede vencer. Si yo tuviera las manos así, ¿podría bañarme? Yo creo que no, hermanos. Pues ¿cómo me tallo la cabeza? ¿Podría cambiarme? ¿Podría comer así, si estando con las manos atadas? ¿Podría abrazar a mis hijos, a mi esposa? ¿Podría trabajar? Yo creo que no podría hacer nada de todo aquello, hermanos. Difícilmente lo podría hacer. Finalmente, el pecado, viviendo con pecado y sus malas costumbres, sin estar consciente de lo que no se debe de hacer, se va a volver algo insostenible y difícil de vencer. Hermanos, el pecado impide que el hombre pueda elevarse y pueda avanzar. Que la persona llamada por Dios no haga aquello para lo que Dios lo trajo hacia él. Miren, el pecado va a impedir que no solamente uno no avance, sino que uno no cumpla el propósito para el que Dios tiene nuestra vida. Proverbios 28:13 dice algo que es como una perla de oro respecto al pecado. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dice la primera parte, el que encubre sus pecados no prosperará. Hermanos, de nada sirve poner excusas al pecado. De nada sirve echarle la culpa. Es que yo soy así por esta persona. Es que yo soy así porque me pasó esto. O yo soy así porque así soy. De nada sirve, hermanos. Es como cuando alguien está enfermo y esconde su mal. Mientras esa persona esconda su mal, esconda su enfermedad, pues no va a poder esperar que le llegue un remedio, a menos que lo exprese, al menos que lo diga, al menos que vaya con el especialista que le pueda ayudar a superar su enfermedad. David va a reconocer y nos va a transmitir un principio que debemos todos de ser conscientes, hermanos. Todo pecado, hermanos, todo mal que nosotros hacemos,
va a causar la indignación del Señor. Y tarde o temprano, el Señor nos va a reprender. Podrá ser una reprensión con amor, pero también podrá ser una reprensión con ira, con furor. Hacer caso omiso a este principio es algo tan absurdo, tan loco, como tener una herida y no hacer algo para sanar esa herida. Mi querido hermano, en ese aspecto de la confesión de pecados, es importante reconocer que todo mal que hacemos ofende a Dios. Hay una segunda cosa que David nos va a enseñar respecto a este tema. Y lo vamos a ver de los versículos 6 al versículo 8. Lo segundo que David nos va a enseñar, hermanos, es que hay que entender que el pecado destruye la vida de uno. El pecado que no se atiende, que no se confiesa, que se guarda, no solo puede, va a destruir la vida de uno mismo. Miren, David, a continuación, nos va a describir las consecuencias del pecado. Nos va a describir una serie de cosas que vive aquella persona que no confiesa sus pecados, que los guarda, que continúa en ellos, que ni siquiera se preocupa si Dios se indigna o no se indigna por ellos, que continúa, sigue su vida, sigue haciendo su mal, sigue viviendo su vida como quiere, sigue viviendo la vida loca, como decía Ricky Martin. David nos va a mostrar una serie de cosas que va a vivir y que espera, que puede esperar esa persona. Versículo 6 dice así: estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Fíjate, hermano, que lo primero que va a hacer el pecado en la vida de aquel que no hace nada y que continúa, es que esa persona va a perder toda esperanza. La persona, aunque parece que va así, va a ir así, por la vida. ¿Cuál es la diferencia de ir así, por la vida, a ir así? Cuando uno camina así, ¿qué ve? No ve nada, no hay esperanza. Uno ya se asume como que ya está fregado, ya le tocó vivir esa vida y ya no hay de otra. Ahí tiene que ir, como animalito. Y sin embargo, cuando uno levanta la curva que trae, saca el pecho, uno va a ver oportunidades. Uno va a ver las oportunidades que uno tiene en la vida, las oportunidades que uno tiene para salir adelante. El que vive en pecado, no lo confiesa, David nos va a enseñar en su propia vida que sencillamente va a perder toda esperanza de salir adelante. No va a poder ver las oportunidades que Dios le va a dar para salir adelante. Dice el versículo 6 en la segunda parte: ando enlutado todo el día. Aquel que anda con pecado, no lo confiesa. Dice aquí David que va a vivir como aquel que anda con luto todo el tiempo, que trae un duelo que no puede superar. Y no digo porque va a vestir de negro todo el tiempo, simplemente es una persona que, como aquel que perdió un ser querido, que como aquel que perdió al ser amado por la muerte, porque falleció, no haya cómo vivir o cómo recuperar esa vida que perdió, esa vida que vivía que sentía cuando vivía ese ser amado. El pecado, hermanos, hace que se rompan los vínculos que tenemos con Dios, que nos dan identidad y que nos dan fortaleza. El pecado va a hacer que esos vínculos se rompan y la persona va a andar como que no se halla en ningún lado. La persona que no ha superado un luto a veces está contenta, a veces está triste, a veces llora, a veces ríe. No recupera esa identidad que perdió cuando perdió el ser amado. Y eso mismo
lleva el pecado que no confiesa. Así uno va a andar. Dice el versículo 7, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Aquella persona que trae pecado y no lo confiesa, no solamente se va a sentir como lo acabamos de mencionar, esas dos cosas. Hay algo más. Se va a sentir débil. Se va a sentir como enfermo, como si el cuerpo se enfermara, como si el cuerpo estuviera debilitado. Quizás se reflejará en dolores de cabeza que no soporta, en problemas de la presión, el funcionamiento del cuerpo ya no es lo mismo. Y no estoy hablando de alguien que tiene mucha edad, estoy hablando de alguien que carga con algo que no debe de cargar y está mermando su cuerpo. David dice, porque mis lomos están llenos de ardor y no hay nada sano en mi carne. Él se sentía literalmente enfermo y que le ardía su enfermedad, que le dolía su enfermedad. Déjame decirte que cuando no hay confesión de pecados, eso es lo que va a sentir la persona. Va a sentir que su cuerpo o que su ser está enfermo. Dice el versículo 8, estoy debilitado y molido en gran manera. David dice, estoy debilitado y molido en gran manera. El vigor, las fuerzas, de pronto se van a ir para aquel que no confiesa sus pecados. ¿A qué me refiero con el vigor y las fuerzas? Sí, va a encontrar fuerzas para volver a hacer lo que sabe que no debe de hacer. Pero el vigor y la fuerza para salir adelante, para poner un hasta aquí, para decir, no, yo no fui llamado para esto. No lo va a encontrar. Va a sentir que no puede. Como aquella persona que está atrapado en una adicción, que dice, yo sencillamente no puedo salir de este problema. Y dice también el versículo 8, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. David finalmente siente que su corazón se conmociona, pues toda esperanza se pierde, e incluso los temores parece ser que se vuelven realidad. David nos plantea un escenario terrible. Dice, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Su corazón, no solo su cuerpo no se siente bien, no solo las fuerzas se le han ido, su corazón mismo, su mente, ha perdido toda esperanza, que incluso siente que hasta sus miedos se vuelven reales. David era famoso por su valentía. Pero cuando Dios lo confrontó, Dios contendió con él por medio de la enfermedad, por medio de la impresión, de la ira que podía vivir, la impresión que tuvo en su mente de la ira que podía vivir, eso hizo que su corazón sencillamente desfalleciera y que sus fuerzas se fueran y se hicieran nada, se fueran como agua. Pecados. Muchas personas consideran el pecado como algo erróneo, actividades erróneas, equivocaciones, es un desliz, dicen. Alguien puede pensar, pues es errar al blanco, una debilidad, un condicionamiento familiar. Si uno comete varios, bueno, quizás te pueden atrapar y quizás te castiguen, verbal o tengas que pagar algo. Sin embargo, uno o dos por aquí parece ser que no hacen la diferencia. Puede llegar a pensar uno respecto al pecado. Lo cierto, hermanos, es que el pecado está lejos de ser algo que no tiene importancia. Está muy lejos de ser algo que podemos dejar pasar, que podemos dejar que se quede en nuestra vida y no va a pasar nada. Si encontramos algo con qué comparar, hermanos, el pecado, las consecuencias del pecado, podría ser con células cancerígenas, células de cáncer. Una célula por aquí, por acá, por allá, por acullá, una, dos o varias, pueden hacer la diferencia incluso entre la vida y la muerte. Muchas veces van a hacer la gran diferencia entre si la persona va a poder vivir, va a tener un tratamiento o no lo tiene. Finalmente, porque las células cancerígenas tienen la característica de que crecen, se multiplican e invaden todo, ¿sí?
Sí, mis hermanos, es terrible, es terrible. Aquel que tiene cáncer empieza en algo, pero si alcanza a vivir algunos años, pues el cáncer se continúa. Las células cancerígenas invaden todo el cuerpo. A menos que haya una cirugía mayor, una gran cirugía, la persona se puede salvar. Y sin embargo, hermanos, por increíble que parezca, es fácil, por no decir que muchos, pueden llegar a pensar que el pecado es un tema sin importancia, hasta se puede jugar con él. Una mentirilla no hace daño a nadie. Un poco de vicio no hay un problema. Un poco de murmurar no hay problema. Poco, y llega a ser algo muy grande. Miren, hermanos, jugar con el pecado equivale como jugar con una serpiente. Estaba leyendo en la semana la historia de una señora que literalmente todos los días le daba leche a una cobra, sí, a una serpiente, esas serpientes que tienen la cabeza bien grande y cuya mordida es mortal por el veneno que tienen. Esta mujer, en un país donde esas víboras son adoradas como dioses, como la India, en el hueco de uno de su muro de su casa se había metido una, y lejos de tratar de sacarla o de llamar a alguien para que la quitaran, la señora se sintió afortunada de tener esa cobra ahí metida en el hueco de su muro, ahí metida, resguardada entre los tabicones, y todos los días religiosamente le llevaba un botecito con leche, y todos los días religiosamente, como relojito, la víbora, la cobra se deslizaba, salía y bebía su leche. Un día, la señora hizo lo mismo, el mismo ritual, pero por alguna razón había una piedra por ahí. Empezó casi a caer, un paso atrás, pisa la víbora, y la víbora reacciona como reaccionan todas las víboras, que es que se voltea y la muerde en la pierna. La mujer murió en unas horas. No alcanzó a llegar al hospital porque en la misma ambulancia murió. Esa es la misma historia final del pecado, hermanos. Hermanos, el pecado que no se confiesa, aquel que vive en pecado, ha de reconocer que el mismo pecado lo va a destruir y lo va a llevar a morir, lo va a llevar a ser destruido. Entonces, ¿qué se puede hacer, hermanos? ¿Qué se puede hacer ahora que se sabe que lo mal que hacemos, el pecado que hacemos desagrada a Dios, y entendemos que el pecado destruye la vida de uno si uno no lo confiesa? ¿Qué hacer? Vamos a ver el versículo 18. David nos va a enseñar algo que es una perla que yo le invito a que usted cargue todos los días aquí en su bolsillo. Es una perla que usted y yo debemos hacerla algo nuestra para toda la vida. Versículo 18. Después de que David externa cómo se siente y una cierta situación que vive con sus amigos y cómo sus enemigos se burlan de él, David dice esto: por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Hermanos, ¿quieres vivir tranquilo? ¿Quieres vivir en paz? La solución es esta: confiesa tus pecados al Señor y sé libre. Confiesa tus pecados al Señor y sencillamente sé libre. David siente que está a punto de caer. Dice el versículo 17: porque estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Pero él entiende que hay una solución para su problema. Dice: por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré. Contristaré es una palabra que puede decir me angustiaré. Y me angustiaré por mi pecado. Voy a tomar conciencia de lo que estoy haciendo y te voy a confesar mis pecados, Señor.
La angustia que siente David se ha vuelto insoportable, por lo que se ve obligado a condenarse a sí mismo delante de Dios y a reconocer: Señor, he pecado. Miren, hermanos, el Señor sabe nuestros pecados. No hay nada que le sea oculto, hermanos, nada. Pero ¿por qué confesar los pecados, hermanos? ¿Por qué declarar los pecados si el Señor ya los conoce? David entiende que debe confesar sus pecados y confiesa sus pecados, se angustia de su situación, porque haciendo esto le ayudará grandemente a permanecer en silencio bajo las reprensiones de Dios y los reproches de los hombres. Le ayudará a permanecer en silencio cuando venga la reprensión de Dios y el reproche de la demás gente. David confiesa sus pecados y hace una última súplica en el versículo 21. Dice: no me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí, apresúrate a ayudarme, oh Dios de mi salvación, no me desampares. Dice, suplica que aunque sus amigos le han dejado, porque eso lo menciona el versículo 11, ya no lo leímos, aunque sus amigos lo han dejado, él está suplicando: Señor, no me desampares. Aunque merezco ser desamparado, ruega que Dios no se aleje de él. Ruega y dice: Dios, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. David se quedó sin fuerzas, sin ánimo, sin esperanzas para seguir adelante, para seguir viviendo la vida. Por lo que hizo dos cosas que lo sacaron del atolladero. En primer lugar, confesó su maldad, confesó sus pecados ante el Señor y suplicó a Dios mismo que no lo dejara y no lo desamparara. Hermanos, quiero terminar esta reflexión con lo siguiente, con una pregunta personal. Si esto no es para ti, déjalo pasar, hermano. ¿Cómo está tu vida, hermano? Hermano, para los que viven, para los que no están viviendo en paz, más bien todo el tiempo parece que están angustiados, tienen temores, un temor más allá de lo racional, un temor más allá de lo que se está viviendo. Para aquel que no está en paz y más bien tiene temor, para el que siente que ya las fuerzas no le dan, que la vida lo ha arrastrado tanto que ya no tiene fuerzas, no tiene energía para seguir adelante, para el que siente que en la vida no hay ninguna esperanza, más bien solamente vienen problema tras problema, problema tras problema, para el que incluso viene a la iglesia o participa de las actividades de la iglesia, pero siente que no sale de ese atolladero. Aquí está la solución, hermanos, para salir adelante, para vivir la vida victoriosa, la vida que Dios tiene para nosotros. Acércate al Señor, confiesa tu pecado y suplica que no te desampare. Acércate al Señor, confiesa tu pecado y suplica que no te desampare. Dice Proverbios 28:13, que lo acabamos de leer: quien encubre sus pecados jamás prosperará. Pero dice la segunda parte: pero quien confiesa y lo deja, hallará perdón. Quien lo confiesa y lo deja, hallará perdón. A usted que nos está oyendo o nos está viendo del otro lado del celular, si está pasando por una situación como la que describí hace un momento, quizás es un tiempo oportuno para acercarse al Señor y confesar el pecado. Confesar lo que hemos hecho delante de Dios, lo que no le ha gustado, y comprometerse delante del Señor a ya no seguir por ese camino, comprometerse a no seguir. Aquí uno se va a alejar de ese camino, aquí uno se va a alejar de ese pecado. Si tu pecado, de la índole que sea, crees que no puedes, primero confiésalo y comprométete delante del Señor a que ya no lo vas a seguir, a que ya no vas a estar en aquello que mina tu vida,
vida hablando en lo espiritual, pero también hablando en lo físico, muchas veces también hablando en lo personal. Dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Mi querido hermano, si tu vida no avanza, si tu vida sientes que ya se quedó en un bache, en un hoyo, quizás es tiempo de hacer esto. Puedes, en apariencia, tener todo para ser feliz, pero si no confiesas sus pecados, progresivamente tu vida, tu cuerpo, tus emociones van a irse menguando. De pronto te sentirás como David lo describía. ¿Y para qué vivir eso si podemos estar tranquilos, si podemos estar viviendo la vida victoriosa que Dios nos ha dado, confesando nuestros pecados? Confiese sus pecados, hermano, en este momento. Dígale: Señor, te he fallado en esto, en aquello, en muchas cosas. Pero dígale usted en su oración al Señor en qué le ha fallado. No le diga como yo lo estoy diciendo ahorita. Si ha mentido, si le ha robado a alguien, si le ha hecho mal a otra persona, si ha permitido o ha hecho... usted sabe, no necesito describirlo. Dígale al Señor, pero también dígale que le perdone, que lo limpie, que llene su vida con su espíritu una vez más para poder dejar atrás eso que ofende al Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos acudir a ti. Y abogado tenemos ante ti, que es nuestro Señor Jesucristo, Padre. Yo te ruego, Señor, que tú limpies nuestros corazones de pecado. Yo tengo tantas cosas que te he dicho y que te seguiré diciendo. Perdóname, Señor. Perdona nuestros pecados. Límpianos, Señor. Que tu Espíritu Santo vuelva a habitar en nuestro corazón, vuelva a tener el trono de nuestra vida, a guiar nuestras vidas para hacer lo que te agrada y no lo que te desagrada. Señor, si alguien hoy clama y reconoce que su vida está viviendo una vida infeliz, una vida angustiada, Padre, porque hay pecado que no ha confesado y que está viviendo y que como aquella que daba de comer a la víbora sigue alimentando y algún día ese mismo pecado va a tener consecuencias. Señor, si alguien está clamando así, yo te ruego que tú le escuches, que tú nos escuches y tengas misericordia de nosotros. Padre, tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonarnos. Y nos abrazamos a esa promesa, a ese texto. Señor, perdónanos. Ven a nuestra vida una vez más, sácanos de esta vida tan estéril, tan penosa que estamos pasando quizás, y llénanos con tu Espíritu Santo. Pues te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
adquirido por Dios, nación santa, gran sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, gran sacerdocio, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. Tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de animar y redarguir. Hoy es tiempo de aprender, tiempo de enseñar, tiempo de hablar, tiempo de callar, tiempo de sembrar y de cosechar. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, el sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, el sacerdocio, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. Tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de animar y redarguir. Hoy es tiempo de aprender, tiempo de enseñar, tiempo de hablar, tiempo de callar, tiempo de sembrar y de cosechar. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hermanos, les pedimos que en sus hogares estén pues recogiendo la ofrenda en su culto familiar y también puedan traerla a la casa de Dios. Vamos a orar dándole gracias a Dios por su provisión. Señor bendito, tú has sido muy bueno con nosotros y reconocemos que cada día tus misericordias son nuevas, porque vemos, Señor, tu cuidado, tu fidelidad hacia nosotros, Señor. Perdónanos porque nosotros muchas veces no somos fieles. Padre, pero en esta tarde ponemos en tus manos la ofrenda que hemos de recoger. Señor, de ti viene todo, tú eres dueño de todo el mundo, Señor. Y te pedimos por aquellos que padecen necesidad, Padre, para que tú proveas. Gracias porque has sido muy bueno con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos por toda la iglesia. Amén. Hermanos, pues estamos muy contentos porque nuestras actividades en la iglesia cada día tienen una mayor participación. Gracias por el esfuerzo que están haciendo, porque hermanos, esto es nuestro objetivo: dar la gloria a Dios, que la iglesia se mantenga firme. Entonces ya está el ministerio infantil, ya tenemos a los jóvenes, ya está la femenil, nuestros estudios bíblicos, el culto de oración. Prácticamente, hermanos, estamos participando. Les animamos para que no decaigan, sino que al contrario se vaya sumando y fortaleciendo cada una de estas actividades que son para la gloria de Dios. Recuerden, cada día estamos recibiendo un mensaje pastoral para que reflexionemos, para que oremos, para que estemos en comunión con el Señor, y una lista para orar por aquellos hermanos
y que lo están necesitando. Algunos de nuestra iglesia, algunos otros familiares de amigos, conocidos y demás, pero vamos a estar orando durante todo este tiempo. Mantengámonos firmes. Recibamos la bendición. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes y con todo el pueblo de Dios ahora y siempre. Amén. Que Dios les bendiga.